capítulo 3, sabe que hay una palabra que me parece muy especial y creo que ahora leyendo Génesis 3, entendemos más el sentido de la palabra en segunda a Timoteo 2:11 cuando dice, palabra fiel es esta, si somos muertos con Él, o sea, con Cristo, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. El Señor no puede negar su palabra. Lo que Él ha dicho, Él lo cumple. Amén. Él siempre permanece fiel. Y la palabra de Dios nos muestra el gran amor de nuestro Dios, nos muestra su fidelidad y lo importante que es la palabra de Dios. Amén. En Génesis capítulo 3 sucede una historia muy conocida por todos, ¿no? La hemos visto hasta en la escuela, la hemos visto mucho. La historia del pecado de Adán y Eva. Cómo ellos desobedecieron a Dios. Y cómo inició todo este problema que tenemos hoy con el pecado. ¿Y todo por qué? Porque no obedecieron la palabra de Dios. Y yo quiero iniciar con esa pregunta. ¿Cómo está su obediencia a la palabra de Dios? A la voluntad de Dios, a lo que Dios quiere hacer en su vida. Porque en el caso de Adán y Eva, pues esto trajo unas consecuencias. Y vamos a ver cómo fue ese proceso que tuvieron ellos en el huerto del Edén hasta que se dio la desobediencia que ellos tuvieron. Dice Génesis capítulo 3, versículo 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Lo primero que nos muestra esta historia fue un proceso de tentación hasta llegar al pecado. Tentación a desobedecer la palabra de Dios. Y recordemos la historia, el ser humano fue creado en el capítulo 1, el capítulo 2 nos cuenta en Génesis cómo fue creado el hombre, ¿cierto? A imagen de Dios, cómo Dios lo puso en ese jardín, en el huerto del Edén, y le dio un encargo y le dio un mandamiento, ¿cierto? Ahora vamos a ver ese encargo y ese mandamiento que le dio en el capítulo 2. Y nos recuerda que nosotros estamos también en esta tierra y de parte de Dios tenemos encargos, tenemos deberes, tenemos responsabilidades, incluso tenemos mandamientos que Dios nos ha dado. Amén. Dios nos ha dado mandamientos. Y vemos aquí cómo empieza entonces este proceso. Lo primero que encontramos es un diálogo con una serpiente. Oiga, el solo hecho de pensar en esto, Eva se puso a dialogar con una serpiente. Ahora, de pronto usted dirá, pero ¿cómo que hablando con una serpiente, no?
¿Cómo que Eva estaba hablando con una serpiente? ¿Y quién era esa serpiente? La Biblia hasta allí no nos muestra quién era esa serpiente. Lo que podemos ver es que esta no era una serpiente común. La Biblia no nos dice de dónde salió. Sin embargo, si uno sigue leyendo un poquito la Biblia, se da cuenta de quién era esa serpiente. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, nos dice acerca de esta serpiente. ¿Quién era esta serpiente? Mire lo que dice Apocalipsis 12, versículo 9. Dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, ¿cierto? Ahí está, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Cuál era la tarea aquí de esta serpiente antigua? Engañar al mundo entero. Entonces ahí nos damos cuenta muy bien de quién era y cuáles eran sus intenciones. Engañar. Entonces ahí nos damos cuenta que esta es una encarnación de Satanás que estaba allí en esta serpiente para engañar a la mujer. Y lo primero que hace esta serpiente entonces es poner en duda la palabra de Dios. Una de las cosas con las que el diablo ataca a las personas es que las personas duden de la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en el versículo 1. Después que dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho. Con que Dios le dijo, no comáis de todo árbol del huerto. Puso a Eva a dudar de la palabra de Dios y de su autoridad. Con que Dios le dice esto, eso es lo que dice Dios, como si fuera una palabra cualquiera, como si fuera la palabra de cualquier persona. Dios le dice eso, pero otras personas pueden decir esto. Yo le puedo decir esto. Y empezó a colocar esa duda en la mente de Eva, dudar de la palabra de Dios. Pero no se quedó allí. En el versículo 2, en el versículo 3, después que la mujer le responde a la serpiente que ella podía comer de todo árbol del fruto, de todo fruto de cualquier árbol, dice el versículo 3, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Y dice el 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. O sea, negó la veracidad de la palabra de Dios. No va a morir. Lo que Dios le dijo es mentira. O sea, ahorita pasó a poner a Dios de mentiroso. Y lastimosamente hay personas que creen que lo que dice el Señor es mentira, que lo que está escrito aquí es mentira. No, yo no creo que eso sea verdad. Yo no creo que pase eso. Porque una persona puede creer en la palabra de Dios, puede creer en cierta manera, en que sí, Dios habló allí, pero no cree que lo que está escrito allí sea verdad y va a acontecer así como el Señor dice. Entonces la serpiente le dijo, no morirás. Y no contenta con eso, sigue diciendo, versículo 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, empezó a difamar de los motivos de Dios. Puso a Dios como un Dios egoísta. Es que Dios no quiere que usted haga esto para que usted no disfrute de las cosas. Es que Dios no quiere que usted sea mejor, porque si usted come de esto, usted va a ser mejor, usted va a disfrutar más. Si usted hace esto, usted va a ser como Dios. Oiga, el engaño más viejo, más antiguo que el diablo le propuso a una persona es que podemos ser iguales a Dios. Y en ese tiempo todavía hay pensamientos de eso que le dicen, no es que usted puede ser un Dios, es que todos somos Dios. No, hemos sido hechos a imagen y semejanza de Dios. Tenemos características de Dios, somos un ser espiritual.
Claro que sí, tenemos un intelecto, tenemos una voluntad, tenemos una conciencia. Claro, tenemos muchas cosas que Dios nos ha dado, pero no somos Dios. No somos Dios. Somos una creación especial, corona de la creación, y que Dios nos puso en esta tierra a gobernar. O sea, nos puso a encargarnos de esta tierra, a administrarla. Amén. Porque ningún otro ser en la tierra lo puede hacer. Aunque el león sea el rey de la selva, él no se va a poner a administrar la selva y bueno, hágame el favor, usted, las cebras, hágame el favor y me hiervan por allí que eso está muy alto. No, no, no. Eso no lo va a hacer nunca ninguna criatura en esta tierra. El único que puede conservar el orden, el único que tiene poder sobre la creación es el ser humano. Amén. Dios le dio esas capacidades especiales, pero nunca podemos llegar a decir que vamos a ser como Dios. No, eso es un engaño. No podemos ser Dios, porque ¿qué es lo que le estaba diciendo allí? Usted puede hacer lo que usted quiera, usted es Dios, haga lo que usted quiera, tome las decisiones que usted quiera. Eso era ahí entre líneas lo que le estaba queriendo decir la serpiente. Y no solamente eso, sino poner a Dios como un egoísta. Y sabe que es muy triste no escuchar a gente que cree que Dios es malo, que Dios es el malo en la historia, que Dios es el egoísta, que Dios es el que quiere afectar a las personas. Y usted escucha uno de los argumentos de los que no creen en Dios: entonces, ¿por qué este mundo está así como está? Y la culpa es de Dios, según los que no creen en Dios. O sea, los que no creen en Dios le echan la culpa a Dios. Entonces, ¿cómo le echan la culpa a Dios si no creen en Dios? Curioso, ¿no? Pero sabemos que lo que está pasando en esta tierra precisamente es por haber sacado a Dios. Es culpa del hombre. Lo que sucede en este mundo, esas guerras, es por falta de Dios. Y aún lo que sucede en los hogares, los problemas que pasan en la casa, es por falta de Dios. Y mire, una de las primeras cosas que afectó la desobediencia fue el orden familiar. Mire lo que pasa en el versículo 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Y qué hizo? Tomó de su fruto y comió. Y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Quién fue la primera que tomó la decisión? Eva. Mire, el pecado puso a la mujer a tomar las decisiones en la casa. Empezó ella tomando las decisiones. ¿Ustedes creen que pueden haber mujeres que tomen las decisiones en la casa, aunque sean decisiones equivocadas? ¿Sí? Claro que sí, pasa. Las mujeres muchas veces tomando decisiones en la casa, aunque sean decisiones equivocadas. ¿Y sabe qué es lo tremendo? Que ahí puede estar el varón. Ahí puede estar el hombre de la casa. Y uno aquí se pregunta, ¿dónde estaba Adán? ¿Usted dónde cree que estaba Adán? Uno dice, no, Adán estaba trabajando juicioso, encargado de las labores, allá matándose la espalda mientras esta mujer bien bueno conversando con la serpiente. No. ¿Sabe que la palabra ahí muestra que cuando Eva comió del fruto, ella no comió sola? Mire otra vez esa última parte del versículo 6. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual también comió así como ella. Él estaba al lado, pero ¿sabe qué hizo? Se quedó callado. Mirando esta escena, no fue capaz de decir, venga, ¿qué es lo que está pasando aquí en esta casa? Por Dios, ¿qué es lo que me están metiendo aquí en esta casa? No, Señor, hay que poner orden en la casa. Qué cosa tan terrible para después echarle la culpa a la mujer. Entonces recordemos, pasemos una paginita atrás o unas... En el capítulo 2, versículo 15, cuando el Señor pone a Adán en el huerto del Edén, dice el versículo 15 allí, capítulo 2, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo
lo cuidara, lo guardara. Había que estar pendiente. Si no hubiera peligro, pues ¿para qué le dice que lo cuide? Pero había un peligro. El Señor sabía que por ahí había algo que andaba paseando. Dijo, mucho cuidado, hágame el favor. Adán, esté pendiente. Trabaje, pero vea, siempre mirando, cuidando a ver qué es lo que está pasando por allí. Y dice el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieses, ciertamente morirás. Hombre, y a Adán no le dio miedo esto. Uno dice, bueno, por obediencia tenía que haberlo hecho, pero bueno, si no por obediencia, aunque sea por miedo, pero no sintió temor de que podía morir. Y ese es uno de los grandes problemas que hay, ese silencio del hombre en la casa. No asumió su responsabilidad. ¿Ustedes creen que pueden haber en este tiempo hombres que no cuidan de su hogar y que no intervienen en los problemas de su casa? Que no dicen nada, la casa en problemas y él está allá. Esos muchachos, allá esa mujer con sus problemas. No intervienen en los problemas del hogar. Y el hombre es el que Dios ha puesto allí a estar enfrente. No para que le diga a la mujer, no, mija, salga usted que esa señora se ve muy brava, ese vecino se ve muy bravo, vaya usted, solucione eso. No, 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 Dios puso al hombre que tiene que ser el que saque la cara, el pecho por su casa y por sus responsabilidades y por los problemas, lo que está pasando con los hijos. Es el hombre el que Dios ha encargado. Ahora, que la autoridad del hombre sí le puede decir, claro, a la mujer, mija, usted habla mejor, ¿cierto? El otro día lo hablábamos. Habla mejor, vaya, pero no por temor, no por irresponsable. Es que el problema aquí era la responsabilidad, que él no se quiso untar, pero después sí estaba comiendo del árbol, del fruto. Entonces esto afectó el orden familiar. ¿Qué más pasó con la entrada del pecado? Que al entrar el pecado trajo también unas consecuencias. Versículo 7 dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Una de las primeras cosas que les pasó a ellos es que cuando termina el capítulo 2, el último versículo, el 25, dice, y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. No tenían vergüenza el uno del otro, pero ahora cuando entra el pecado, ellos reconocieron que estaban desnudos, sintieron vergüenza. El pecado trae vergüenza. Una de las primeras cosas que hace el pecado, trajo vergüenza. Otra cosa es que ellos rechazaron el gobierno de Dios en sus vidas. Ahora ellos harían su voluntad. Cuando dice ese conocimiento del bien y del mal, porque ahora son ellos los que definen y decidan lo que les parece bueno y lo que les parece malo. Hoy muchas personas pueden justificar incluso el pecado y decir, no, eso no es tan malo. Eso no es tan malo. No, mire, pero el Señor dice que no debe ser así. No, pero no, a mí no me parece que sea tan malo. Ahora sabemos que estamos viviendo, así como lo que le pasó a Eva, esa presión de la tentación, ¿no? Mire qué tal cosa, vea qué tal otra. Y así está el mundo, con los medios, con todo, diciendo, no, eso no es pecado, usted puede vivir de cualquier manera, usted puede juntarse a vivir con quien quiera, no importa si es hombre, si es mujer, si es niño, si es niña, no importa, puede hacer lo que usted quiera, eso no es malo, lo importante es que haya amor. Y disfrazan el pecado con amor. O disfrazan el robo con, es que usted es muy inteligente, usted es muy vivo, ¿no? Muy avispado. No, no, eso se llama robar. Cuando está cogiendo lo que no le pertenece. Ay, es que usted es tan hábil para hablar. No es que sea hábil para hablar, es que es mentiroso, engañador. Pero quieren disfrazar las cosas, ¿cierto? Y este mundo presiona y presiona y presiona y presiona. Y cuando la persona entra ahí en medio de ese juego, pues le cuento que la presión es tan fuerte que puede caer.
puede caer. Y eso fue lo que le pasó a Eva. No soportó la presión de la tentación porque andaba escuchando a la serpiente. Si ella le corta a la serpiente y la... No, señor, pero se quedó escuchando. No solamente eso, después hablando, empezó a hablar y dijo tantas cosas que hasta ella dijo mentiras. ¿Sí sabe que Eva también dijo mentiras allí? Sí, porque Dios le dijo, no coma de ese árbol. Y ella dijo, que no coma de ese árbol, que ni siquiera lo toque. No, aquí no está que ni siquiera lo toque. Pero ella ya le aumentó, porque es que ese es el problema. En las muchas palabras hay pecado. Claro, también mirando, ella se puso a mirar ese fruto y dijo, ay, tan bonito, se ve más rico. Ay, tan bueno, y uno con esta sed que está haciendo, estos calores. No, esas son las palabras de Eva, que no lo comieran ni lo tocar, es lo que respondió Eva. Pero la orden está en el capítulo 2, versículo 16 y versículo 17. De todo árbol puedes comer, mas del árbol del bien y del mal no comerás. Eso fue la orden. Ya Eva le puso su otro pedacito, pero Dios no había dicho eso. Dios no había dicho eso. Y sí, igual comió, o sea que entonces se puso a escuchar, se puso a hablar, se puso a mirar lo que no debía. Y eso pasa si nosotros nos ponemos a escuchar lo que no debemos, si nos ponemos a hablar con quien no debemos, si nos ponemos a mirar lo que no debemos, pues ahí está el pecado queriendo entrar y con esa presión llega el momento en que puede la persona entrar en ese pecado. Entonces ellos rechazaron el gobierno de Dios en sus vidas y miraban, ellos decidían lo que era bueno y lo que era malo. Eran ellos ahora los que tomaban las decisiones. Entonces, mire, eso afectó, el pecado afectó su propia vida porque sintieron vergüenza. Su relación, porque ahora tenían que andarse tapando todos dos y escondiéndose el uno del otro. Ya Eva no podía ver a Adán y Adán no podía ver a Eva porque les daba pena. Dañaron su relación y el pecado daña la relación con las personas. Daña la relación con las personas el pecado. Y además de esto, también ellos afectaron incluso su descendencia, porque ahora sus hijos iban a sufrir las consecuencias de ese pecado. Y dañó su relación con Dios. El pecado causa estragos en la vida de las personas, en sus relaciones, en su descendencia. Mire, un momento allí, Génesis capítulo 5, en el versículo 5, aparece una de las frases más tristes de la Biblia. No parece tan triste cuando ya se normaliza, pero está contando de Adán y dice que Adán vivió 900 años, que tuvo hijos, engendró hijas, pero termina diciendo este versículo 5, y fueron todos los días que vivió Adán 930 años, ¿y qué pasó? Y murió. Esa palabra no estaba en la Biblia, es el primero. Se cumplió lo que decía la palabra. El problema es que no solamente él murió. Si usted sigue leyendo lo que pasa con la descendencia de Adán, en el versículo 8 habla ya de Set y dice, y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Y después en el versículo 11, y fueron todos los días de Enos 905 años y murió. Y toda su descendencia murió. El pecado no mató solamente a Adán, el pecado mató a toda su descendencia de ahí hasta el día de hoy. Porque yo les tengo una noticia. No me lo reveló carne ni sangre, pero todos los que están aquí van a morir.
A menos de que venga el Señor antes por nosotros. Pero la naturaleza dice que vamos a morir. No sé si va a llegar a los 900, no, a los 900 no va a llegar. Pero cuando se llegue el tiempo, vamos a sufrir las consecuencias del pecado que entró por Adán. En Romanos capítulo 5 nos habla también de esto. En el versículo 12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, pero aquí añade algo más, por cuanto todos pecaron. O sea, nosotros podíamos echarle la culpa a Adán, es que eso fue por culpa de ese irresponsable de Adán que... No, pero es que después de que muere Adán llegamos nosotros también y todavía hay pecado. O sea, ninguno aquí va a morir por culpa del pecado de Adán, por su propio pecado, por el pecado de cada uno somos responsables. Ahora, de pronto uno puede decir, pero ¿qué tenía ese árbol? ¿Ese árbol era así de malo? No, el árbol era bueno. El problema no era el árbol, era la desobediencia. El hombre no debía tomarlo ilícitamente porque significaba que el hombre quiere gobernar separado de Dios. O sea, era una prueba de fe, creer en Dios, en su bondad, en su palabra. Eso era lo que pedía el Señor. Yo escucho a gente hablando, mire, cuando uno empieza a tomar las decisiones por uno mismo, cuando se afecta ese diseño de la sabiduría de Dios, yo escuchaba gente diciendo que Caín era bueno, que el malo fue Dios por no haberle recibido la ofrenda. Es que Dios lo hizo enojar. O sea, cuando medimos las cosas a través del ser humano, claro, entonces ahí ponemos a Dios como el malo. No, Dios es el estándar de santidad, de justicia, de bondad. Él es lo máximo. Y ese fue el problema de Caín, que Caín no tenía un corazón recto para con Dios y que su ofrenda no era una ofrenda sincera, no era una ofrenda con amor. ¿Y eso qué lo demuestra? Pues que enseguida fue y mató al hermano. Entonces, ¿cómo vamos a decir que Dios era malo y que Dios se equivocó? No, ya el corazón de Caín estaba mal. Y eso pasa cuando no creemos en la santidad, en la justicia, en la bondad y en el amor de Dios. Hay personas que dicen en ese tiempo que Judas era el bueno. Qué pesar de Judas. Mire, él fue el que le tocó sacrificarse. Oiga, qué cuentos. O sea, un traidor. La Biblia dice que era ladrón, que se robaba la plata de las ofrendas. Y ahora pasó él a ser el héroe. No, era malo. Era malo. La Biblia lo llama hijo de perdición. Inclusive algunos andan predicando que Jesucristo fue por él al infierno y fue y lo sacó de allá para llevarlo al cielo. Muéstrame dónde está eso en la palabra. La palabra dice que él era hijo de perdición. Es más, dice, y Satanás entró en Judas. Eso dice la palabra. Y eso es el problema. Judas no vio tan grave el pecado de entregar al Señor, porque Judas no tenía en su mente matarlo. Voy a entregárselo, si me gano unas moneditas, el negocio está bueno, 30 monedas de plata y yo nomás digo, vea, es él. Ese es el negocio. No, está bueno. Él no veía lo que estaba haciendo realmente. Y ese es el problema con el pecado. Comerse una fruta, no, eso no se ve tan grave. Ver un programa de televisión, no, eso no está tan malo. Escuchar tal música, no, eso no está tan malo. El problema es si está haciendo o no está haciendo la voluntad de Dios. Si lo que estamos haciendo es agradable a Dios. Y ese es el problema. Entonces el pecado a veces lo minimizamos. No, pero eso es algo chiquitico. Eso es algo muy pequeño. No es pequeño si estamos desobedeciendo a Dios. Y el pecado tiene unas consecuencias. Y ahí vienen las consecuencias. Miremos, ya hablamos de la tentación. Ahora vamos a mirar la confrontación.
ese juicio de Dios. Ellos tuvieron tentación de desobedecer la palabra de Dios y ahora van a ser confrontados por un juicio por la palabra de Dios. Dice el versículo 8, oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y la mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Dios. El pecado es cobarde, ¿no? Sabía que debían algo y ahí mismo fueron a esconderse. Y sigue diciendo, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Me parece muy especial cómo el Señor confronta el pecado. Porque Dios primero los llamó, los llama a rendir cuentas. Dios no cogió y los castigó de una. Bueno, pecadores, manada, desobedientes, los voy a mandar para el infierno a todos. No, el Señor no hizo eso, Él los llamó, venga. ¿Usted dónde está? A ver, ¿qué es lo que pasó con usted? Cuénteme, ¿cuál es su situación? Y así el Señor a todos nos va a llamar. El Señor a todos nos va a llamar y nos va a preguntar, venga, ¿usted dónde está? ¿Usted en qué es que anda en estos momentos? ¿Qué es lo que usted está haciendo? ¿Sí está caminando como yo le dije? ¿O le parece que no es muy importante lo que yo le dije? Eso va a ser el Señor, nos va a confrontar. Todos vamos a ser llamados. ¿Usted está preparado para cuando, si Dios lo llamara en estos momentos, usted está preparado? Quedaron con cara de preocupación. No, la verdad es que es de preocupación. Primero entonces le dijo a Adán, ¿dónde estás? ¿Cuál era su condición? ¿Cómo estaba él? ¿Y qué le respondió a Adán? Miren, las solas palabras de Adán uno se da cuenta de la condición. Dice el versículo 10, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Él antes hablaba con Dios, se paseaba con Dios en el huerto y ahora escuchaba a Dios y le daba miedo. Porque sabía lo que había en él, el pecado causa miedo. Y dice allí también, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Ustedes creen que Dios no sabía las respuestas a estas preguntas? Claro que sí, pero Él quiere escuchar a Adán. Él quiere escuchar que le diga, a ver, ¿cómo fue que llegó allí? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé que no comieses? Porque a veces es necesario que nos confronten. Venga, yo le dije a usted que hiciera esto. El Señor, usted sí lo está haciendo. Cuando el Señor nos pregunta, tenemos que responder. Y ahí en la respuesta está realmente lo que hay en nuestro corazón. Si realmente reconocemos el error o si nos vamos a excusar, a justificar, ¿con qué le vamos a salir al Señor? Y mire lo que dice el hombre. El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. O sea, ella fue la culpable, pero en última, ¿sabe quién es el culpable? Usted, Señor, porque usted me dio a esa mujer. Ah, la culpa es de Dios. Dios le salió a deber. Oiga, y esa es la naturaleza del hombre. Ser irresponsable con lo que él tiene que responder. Y empezarle a echarle la culpa a los otros. No, es que me tentó. No, es que la situación estaba muy dura y me tocó cogerme eso. No, es que me dio el papayazo. No, es que las ventas había que cumplirlas. Entonces por eso me tocó hacer ese negocio ahí como medio chueco. Me tocó ahí decir unas mentiritas al patrón. Me tocó decir unas mentiritas al cliente. Sí, hágale, que eso le va a servir para eso. Uy, ojalá que nunca vaya a usar. Porque... Y ahí se justifican. Y Adán se justificó echándole la culpa a la mujer y en sí le estaba echando la culpa a Dios. Y entonces, claro, el Señor, ¿qué hace?
no va y condena a la mujer de una vez, sino que también va y le pregunta a la mujer, va y la confronta. Entonces Jehová, dice el versículo 13, Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. O sea, tampoco es culpa mía, la culpa es de ella, la serpiente, justificando también su responsabilidad y depositándola en otro. No quiso reconocer su culpa. Bueno, y el Señor, pues ya al no haber nadie más, porque pues Adán por lo menos tuvo la oportunidad de pasarle la pelota a Eva, Eva se la pasó a la serpiente y cuando ya llegó a la serpiente, pues ya la serpiente no tuvo a quién más echarla, a quién más le echó la culpa, ¿no? A ella sí ya le tocó asumir la responsabilidad. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya, y ésta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí habla de una contienda entre la simiente de la mujer, entre la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. ¿Será que esto es verdad? ¿Sí se habrá cumplido esta? Las mujeres dicen amén. Duele. Duele, duele. Pero no había necesidad de que doliera, ¿sí ve? Qué cosa. Culpa de Eva. Y además dice, con dolor darás a luz a tus hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. A cada uno le juzgó el pecado, su responsabilidad. No solamente se encargó de la serpiente, le dijo a la serpiente su juicio, lo que ella tenía que pagar, le dijo a la mujer lo que tenía que pagar y le dijo también al hombre su responsabilidad y que él también debía pagar por el pecado. Entonces recuerde, cada uno será juzgado por su pecado. No podemos echarle la culpa al otro. Ay, es que yo fui infiel, fue por culpa de mi pareja. No, si usted fue infiel, va a tener que responderle a Dios por esa infidelidad delante de Dios. No le eche la culpa a ella va a tener que responder por su irresponsabilidad o él va a tener que responder por sus irresponsabilidades. Cada uno tendrá que dar cuentas de su pecado, de sus palabras, de sus actitudes. Pero sabe que el Señor no se queda con un juicio. Aún dentro del juicio, dentro de este juicio, Dios muestra su misericordia. Amén. Porque mire, si usted puso atención en el versículo 15, cuando le hablaba a la serpiente y le dijo, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Está hablando que vendría la simiente de la mujer, que iba a pisar la cabeza de la serpiente y ese es Jesucristo. Él prometió desde aquí que Él iba a venir, que iba a vencer a Satanás, que iba a ser el que iba a traer la salvación. Amén. Ahí está la primera promesa de Jesucristo, que vendría como ser humano, que vendría como simiente de la mujer a traer esa salvación. Además, recuerde, ¿cuál es la paga del pecado? La paga del pecado es muerte, dice en Romanos capítulo 6. Pero es muy curioso que el hombre sabe qué hace cuando ha pecado, quiere solucionar con obras. Por eso es que se han inventado tantas religiones, por eso es que usted escucha que para ser salvo hay que hacer buenas obras, ¿cierto? Ay, Dios le pague.
cuando una persona hace algo bueno, creyendo que con buenas obras va a alcanzar la salvación. Y eso es lo que nos refleja aquí, lo que pasa en el versículo 20. Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella sería madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. ¿Qué tenían ellos antes de esas túnicas de pieles? Versículo 8, retrocedamos al versículo 8. Oyeron la voz de Jehová que se pasaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron. Perdón, versículo 7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces, ¿qué hicieron? Cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Con hojas de higuera se hicieron unos delantales. Ellos quisieron tapar su desnudez con una obra hecha por ellos mismos. Vamos a cubrirnos para no vernos mal delante de Dios. Y muchas personas quieren a través de buenas obras tapar el pecado, verse bien delante de Dios con sus buenas obras, pero eso no alcanza para cubrirse. Sin embargo, Dios, viendo su necesidad, sí los cubrió, y dice que les cosió túnicas de pieles y los vistió. Pero como si no había entrado la muerte, los animales estaban vivos. ¿Qué pasó? Dios mismo sacrificó a unos animales para darle la ropa, para cubrirlos a ellos. Hubo sacrificio. Para que nuestro pecado pueda ser cubierto, tiene que haber sacrificio, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón. Ahí el Señor, Él mismo, tuvo que de su creación sacrificar unas criaturas para poder cubrir el pecado de estos que habían fallado. Asimismo, Jesucristo, como el Cordero de Dios, tuvo que ir a la cruz como sacrificio para pagar por nuestro pecado, para que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser liberados del pecado, para que a través de su sangre nosotros pudiéramos ser perdonados y ahora podamos presentarnos delante de Dios con la justicia de Cristo, revestidos de Cristo, dice la palabra, podemos presentarnos delante de Él, el sacrificio del Cordero de Dios. Amén. Allí el Señor estaba mostrando lo que iba a pasar en el futuro. Y termina esta historia con una expulsión. Los sacó de allí, del jardín del Edén. Dice, y dijo Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue formado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. ¿Por qué el Señor hizo eso? Por amor. Usted se imagina a una persona viviendo por siempre en pecado, alejado de Dios, con vergüenza, no pudiendo tener una relación con sus semejantes, en este caso con su esposa, sino siempre sintiendo vergüenza de la esposa. El Señor no quería eso, no quería una eternidad siempre viviendo mal. El Señor quería que ellos estuvieran bien, por eso los sacó del huerto del Edén. Dios no quiere que una persona viva siempre en pecado. Dios quiere que siempre la humanidad viva en comunión con Él. Y este hecho de que haya sacado al ser humano del huerto es un deseo de que siempre la persona, todas las personas, mire, en todas las religiones quieren ir para el cielo. Y las personas creen que hay algo mejor más allá. La mayoría, ¿no? Los que creen en Dios creen que hay una vida mejor de esta vida y esa es nuestra esperanza.
Porque hay una esperanza de un jardín perdido, hay una esperanza de un paraíso perdido. Pero ellos lo perdieron por la desobediencia a la palabra de Dios, porque no confiaron en la bondad del Señor, porque no creyeron que el Señor lo que les estaba diciendo era para su propio beneficio, que quería guardarlos. Por eso la única solución es volver a estar en esa comunión con Dios. Y la única forma de estar nuevamente en esa comunión con Dios es a través de Jesucristo. Lucas capítulo 23. Versículos 42 y 43. Mire lo que dice. Estaba un hombre pecador, quizás ladrón, una persona que hizo mal. Estaba allí crucificado al lado de Jesús y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesucristo mismo dijo que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie puede volver al Padre, nadie puede volver a ese paraíso sino por Él. Él es el camino para volver al paraíso. Y esa es la promesa que Dios nos da, que nosotros vamos a volver a ese paraíso en Él. Él es la palabra de Dios. Jesucristo mismo es el verbo de Dios. Es en Él en quien tenemos que creer, es en Él en el que debemos confiar. Y cuando lleguemos vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Después de esto me mostró, eso es Apocalipsis 22, después de esto me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán. ¿Cuántos aquí son siervos de Dios? Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche. No tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos, por la misericordia, por la gracia y por la salvación de nuestro Señor. Amén. Ese es el propósito de Dios, que usted y yo reconozcamos primero ese pecado. Reconozcamos en dónde estamos, cuáles han sido nuestros pecados, que podamos presentarnos delante de Dios, no echándole la culpa al otro, sino diciendo: Señor, reconozco que he pecado, reconozco que necesito tu perdón y que tú eres el único que puede vestirme, Señor, el único que puede limpiar mi pecado, el único que puede darme salvación. Amén. ¿Qué tal si oramos? Quiero invitarlo para que esté de pie. Y recordemos que siempre allí va a estar la tentación, la presión de la tentación para hacernos desobedecer la palabra de Dios. Que vamos a ser confrontados un día por la palabra de Dios. Y que el ser humano fue expulsado de ese paraíso, pero que por la palabra de Dios, por Jesucristo, el verbo que se hizo carne, nosotros vamos a poder volver a estar en ese huerto, en ese jardín, mucho mejor con el Señor, y vamos a poder disfrutar del árbol de la vida, vivir por siempre, pero donde no habrá más maldición, donde no habrá más tristeza, donde solamente estará el trono de Dios y el Cordero de Dios, su misericordia, su perdón, su salvación. Gracias te damos, Señor. Hoy oramos a ti por tu palabra, por lo que tú nos enseñas. Maravilloso Dios de la gloria. Señor, tú todo lo hiciste perfecto, Señor. Tú nos creaste, Señor, como la creación más maravillosa. Precioso Dios.
Pero reconocemos, Señor, que las presiones del mundo, Señor, son fuertes. Señor, y que en este tiempo no es difícil desobedecerte, caer en pecado, Señor. Pero lo peor, Señor, es no reconocer el pecado, no reconocer, Señor, que desobedecer tu palabra, Señor, es faltarte a ti. Señor, es rechazar tu reino sobre nuestra vida, tu gobierno, tu bondad, tu amor sobre nuestra vida. Hoy oramos a ti, Señor, para que nos des un corazón sensible, Señor, para entender, Padre, que no importa lo pequeña que sea la desobediencia, es pecado, Señor. Si faltamos a tu palabra, le estamos haciendo caso a la serpiente que quiere que ignoremos, Señor, tu voz, que quiere, Señor, que vivamos de deleite, Señor, de este mundo. Pero tú nos has llamado a algo mucho mayor, Señor, a un paraíso que tú has preparado para tus hijos, Señor, por el cual podemos llegar a través de tu obra, lo que tú hiciste. Tú sacrificaste al Cordero que quita el pecado del mundo y solo por él podemos llegar al cielo nuevamente. Señor, perdona nuestros pecados. Perdona mis pecados, Señor, yo te pido. Necesito tu perdón. Dígale, Señor, necesito tu perdón. Necesito que tú me limpies, Señor, con el poder de tu sangre preciosa. Necesito que me recuerdes lo valiosa que es tu salvación, Señor. Que por culpa del pecado es que entró la muerte, Señor. Pero que en Cristo tenemos vida eterna, Señor. Necesitamos de tu ayuda, de la ayuda de tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Necesitamos, Señor, que cada día tú nos guíes, Señor. Que el gobierno tuyo esté sobre nuestras vidas, que tú nos dirijas. Dígale, Señor, yo no quiero hacer las cosas a mi manera. Quiero hacerlas, Señor, a tu manera. Quizás usted tenga que tomar decisiones en este tiempo, cosas que deba cortar, cosas que deba dejar o cosas que deba retomar. Señor, este es el día, Dios, para ponernos a cuentas contigo. Este es el día para reconocer que te necesitamos, Señor. Este es el día para confesar que Jesucristo es el único que puede darnos vida. Señor, gracias. Gracias porque tú nos das esperanza. Porque creemos que la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para nuestra redención. Y que se levantó de los muertos, Señor, para darnos vida eterna. Y que esa vida eterna que tiene Cristo es para nosotros también, para los que creemos en Él. Gracias, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, gracias por tu salvación. Gracias, Señor, porque hoy podemos tener, Señor, una esperanza en Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque sabemos que por su obra hoy tenemos oportunidad de ser salvos. Gracias, Señor Jesucristo, por amarnos tanto, porque siendo aún pecadores, tú moriste por nosotros para darnos esperanza de vida eterna. Gracias, Señor. ¿Cómo no agradecerte? ¿Cómo no alabarte, Señor, con todo lo que tú has hecho, Jesús? Muchas gracias, hoy te alabamos, hoy te exaltamos, Señor, hoy reconocemos, Señor, tu obra. Dios, alabamos tu nombre y te exaltamos. Dele ese aplauso fuerte a nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén.